La única razón que encuentro que estoy aquí solamente es porque soy el esposo de Keiko. Y no solamente pongo las manos al fuego para ella, pero yo pongo mi cuerpo entero. Y voy a explicarles en manzanitas, para que todos puedan entender y no le quede menor duda que este no es una sala de justicia, es una sala de ajusticiamiento. Señor imputado, diríjase con respeto a esta sala de audiencias. Tuve ingresos brutos más de $1 millón. Y el fiscal dice que no tenía la plata para comprar un terreno de $179,000. Lamentablemente el fiscal no solo tiene un problema con las matemáticas, tiene sobre todo un problema de muchas ganas de hacer daño para convertirse en un héroe. Señor diputado, por favor, el debido respeto al fiscal, quien es parte del Estado, por favor, nada más. La noche de su shower de mi esposa, pidieron 5 años de prisión para la novia. ¿Qué hice yo? ¿Empacar mis cosas? Vamos, amor, salimos de aquí. No. Riesgo de fuga, yo. No. ¿No creen que ya fue demasiado? ¿Quieren quitar este hijo de su mamá? Mi mamá sí es enferma. Quiero el derecho de estar al lado de mi mamá en el caso que su situación empeora. Este ajusticiamiento tiene que terminar. Para mí, es una persecución. Yo no soy lavador. Soy solo un gringo que trajo su capital para invertir en Perú. Solo soy el esposo de Keiko y le amo con todo mi corazón. Bueno, la defensa cerrada de Mark Vito sobre su situación y sobre el hecho de que él dice que solo es esposo de Keiko Fujimori, que no entiende por qué le quieren impedir la salida del país. Está con nosotros la excongresista Marta Chávez. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Gracias por venir. La vez pasada tuviste un problema de salud que no nos pudiste acompañar, pero acá te vemos de lo más bien. Gracias. Agradecemos tu presencia. Y Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República. Está fastidiando a Marta Chávez, dice que da cuenta de las reuniones que hay en tu casa. Bueno, anuncia cuando tienes comidas ya en tu nadie casa. quiere ir a mi casa ahora. Hace poco una reunión de congresistas que no eran de Fuerza Popular, Marta lo tuiteó y dice Víctor Andrés que le malogró la fiesta. Pero acá estamos riéndonos un poco porque hay que tener un ánimo distendido para poder comentar la realidad que no es sencilla. Marta, hemos escuchado la defensa de Mark, hay que decirlo, está empoderado, sabe muy bien cuáles son sus derechos y presenta sus argumentos frente al fiscal. Sé que no es un alivio, pero por lo menos se está pidiendo para él impedimento de salida del país y no lo que sería ya irracional de pedir una prisión preventiva también para Mark, ¿no? Claro, que en el caso de él, como tiene familia afuera, porque él es de nacionalidad estadounidense y ha mencionado que su madre está enferma, lo daña también, ¿no? Y espero que si dan una medida así, en el momento que fuera necesario lo liberen, ¿no? Temporalmente, por lo menos, de cualquier impedimento, si es que puede y necesita salir a ver a sus padres que viven en Estados Unidos, ¿no? Pero lamento toda esta situación. Yo ya tengo casi 40 años de abogada, Patricia, y nunca he visto, he pasado por gobierno militar, ya tengo bastantes décadas encima, y jamás he visto esta tropelía. He seguido, por razones de mi enfermedad, he estado pendiente prácticamente de la lectura de la sentencia, de la resolución, el pedido del fiscal, y nunca he visto tanto despropósito, tantas mentiras, tantas suposiciones, tantas presunciones, tanto maltrato a las personas, ¿no? Y yo creo que esto tiene que parar. Esto no contribuye a nada. 2 personas de mínima jerarquía, como es el señor fiscal provincial Pérez y el juez de primera instancia, el señor Concepción, sin embargo, están causando gravísimos daños a la libertad, a la honra y a la tranquilidad de familias y personas. Creo que esto no puede pasar, no debe pasar. Eso es importante porque creo que es importante
puntualizar qué quiere decir cuando decimos esto no puede pasar? Sí. Investigación sí. Investigación sí a fondo. Y lo digo yo, justamente ahora estaba con un estudiante que me preguntaba sobre la inmunidad parlamentaria, que está haciendo su tesis, y yo le señalaba que todos los parlamentarios defiendo la inmunidad parlamentaria, pero el parlamentario que es objeto de un pedido de proceso o el levantamiento de la inmunidad debía favorecerla. Yo misma en el año 2000 me quisieron meter en el tráfico de armas y sin necesidad de que me levanten la inmunidad yo fui donde el juez a declarar, ¿no? Entonces, yo creo que nadie se debe oponer a ser investigado, nadie, ¿no? Yo creo que hay que dar cuentas. Pero no se puede con una investigación y presumiendo, como dice la Constitución y los tratados internacionales, que hay presunción de inocencia, que para que seas considerado culpable debe comprobarse, es decir, tiene que haber prueba de tu responsabilidad. No se puede estar anticipando medidas cautelares contra todo el mundo. Pues. Hay un punto que es importante, particularmente me parece que se han juntado dos sujetos con buenas intenciones y pésimos resultados. Yo creo que, es una opinión, me gustaría que la rebatan o la compartan, que el señor Pérez tiene una especie como de vehemencia que nos encantaría ver en otros fiscales para otros casos, hay que reconocerlo, ¿no? Es como obseso con lo que él cree que tiene que demostrar. Pero el juez Carabancho es un juez garantista, y un juez garantista es el que le tiene que decir al fiscal, hoy un ratito, está muy bien. Garantista de título, pero no lo es un juez de defensa constitucional, de los derechos constitucionales, y no está cumpliendo su tarea. Y ahí el punto es que se puede terminar malogrando una investigación. Totalmente. Ahora, el hecho de que Marc Vito Villanela sea citado, investigado y incluido en la investigación, Víctor Andrés, ¿tu opinión al respecto? A ver, yo no sé... porque soy un abogado que no ejerzo hace tantos años que de repente encuentro un código y no sé por dónde empezar a leerlo, ¿no? Yo soy de tu equipo, ¿no? Sí. Pero yo no sé por qué él está metido en el proceso, no lo sé, porque él no es, primero no es peruano, segundo no es parte del partido Fuerza Popular, nunca ha participado en ningún tipo de campaña que se haya visto, salvo acompañando a Keiko de vez en cuando. Se presume que algunas de sus actividades económicas serían un indicio de lavado de un dinero mal habido. Pero en política, fijando la razón, ¿no? Pero en política normalmente los cónyuges tienen separados sus bienes cuando son, en fin, esposos, por supuesto, ¿no? Hay una separación de bienes, entonces no hay mezcla de una cosa con la otra. Y eso es una cosa elemental que lo hace cualquier político y además casi que te lo exige, ¿no? Y entonces no sé por qué. Ahora, yo he sufrido en carne propia a raíz del tema de Orellana 26 denuncias por lavado de activos. Y de mí y de toda mi familia, mi suegra que ya falleció, mi madre que ya falleció, de repente fallecieron, o se precipitaron su fallecimiento por estas denuncias que recibieron ellas en su casa, siendo ya ancianas, muy ancianas ambas. Todos mis hermanos, todos mis hijos, sobrinos que yo no veía hace 20 años, ahí estaban. Entonces, para que demuestren cómo usted compró esta propiedad hace 20 años atrás, cómo usted tiene esta relación de propiedades aquí y allá de los últimos 30 años. Ese caso es importante porque... Entonces, la ley está mal, hay algo que está mal en la ley. Víctor Andrés, pero no te encontraste con un par de personajes como este, porque si te hubieras encontrado con un par de personajes como estos dos... A ver. Ya hubieras estado preso tú y de repente tu familia... Yo fui... Bueno, primero yo no podía estar preso porque... Por suerte, tengo inmunidad. Claro, pero él hubiera pedido que se la levanten pero a mis familiares han podido meterlos también adentro. Así es. Pero te cuento una anécdota. Yo fui una fiscal, creo que se llamaba Borrego, la fiscal, y le dije, oiga, señora fiscal, tengo acá una denuncia por lavado de activos de un señor Bravo Manco, que tengo entendido, acabo de ver el expediente que usted la ha notificado 5 veces y no se ha presentado a ratificar la denuncia. Y aún así, ¿usted procede? ¿Usted abre la investigación? ¿Qué es esto? Claro. ¿Y usted no se ha dado cuenta que este señor tiene 8 denuncias, que ha salido aquí, que se lo veía en caretas? Me dijo, no leo caretas. Pero ese señor Bravo Manco es el denunciante favorito, el testaferro para denunciar del señor Orellana. Eso ha salido hasta en los periódicos. Yo no leo periódicos, me dijo. Entonces, este tipo de cosas también sucede. Se ve que ni leí el expediente porque... Pero sí hay un punto importante en lo que dice Víctor Andrés. Tal vez no le tocó esta dupla,
pero le tocó un sistema judicial que se dejaba infiltrar por ese tipo de acusaciones interminables para entorpecer la vida de las personas que le eran incómodos a personajes pero eso como es lo que ha pasado, ¿no? con Keiko. Keiko ha tenido, creo que en 18 años, 13 investigaciones. Han ido hasta levantarle el piso de la casa de unos familiares donde ella vivía. De acuerdo. Y siguen con el... pero además hay una cosa importante que he aprendido yo porque yo no soy abogada penalista. Las explicaciones, y me he preocupado por informarme, están investigados por lavado de activos, y lavado de activos no puede ser cuando el lavado de activos supone que quien es dueño del dinero ilícito continúa en el dominio de ese dinero y lo blanquea. Pero cuando ese dinero sale de la esfera de ese donador, de ese generador de dinero ilícito, ya no puede ser lavado de activos. Entonces, esto no tiene pies ni cabeza. Se dijo desde el comienzo, Marta, que efectivamente tampoco tenía pies ni cabeza con el caso Humala Heredia, ojo. Porque en el caso Humala Heredia hay muchas cosas. Están las agendas, por favor. Pero yo pregunto, ¿hay lavado? Puede no ser lavado, pero sí hay casos de corrupción evidente. Yo sí creo, por ejemplo, y siempre lo he sostenido, que quien es funcionario público tiene que demostrar hasta el último sol que tiene, ¿no? Sí. Y si es esposa de un funcionario público, no puede aparecer pues de la noche a la mañana con recursos. Exactamente, esa es la gran diferencia entre Keiko y los Humala Heredia. Pero ojo, el delito de lavado de activos, que también los alcanza a ellos, también es bastante discutible. Claro, ahora, pero la pregunta es... Entendemos la incomodidad, entendemos que el Poder Judicial pues es imperfecto y a veces absolutamente irracional en su manera de actuar. Pero hay un punto que es importante, y es que tú señalas, Marta, y es cierto que a Keiko se le ha investigado muchas veces, pero esta vez... No sé si ella está involucrada o no, y ese es el trabajo que está haciendo el fiscal. Se han descubierto una serie de aportes ilegales que se negaron durante años, Marta. Durante años. Entonces sí hay un material importantísimo que investigar. En todo caso, eso podría ser, y lo han dicho también los especialistas, cuando más falsedad genérica. Cuando más, pero de ahí a saltar que porque tú falsificaste un documento eres terrorista o eres narcotraficante o eres lavador de activos, ya pues eso, y eso que no lo sepa el señor juez Concepción, que no lo sepa el fiscal Pérez, eso no tiene ningún sentido. Pero con la misma ligereza no se ha actuado en otros casos, de repente. Pero mal de mucho consuelo de tontos, pues, Patricia. Pero no, Marta, no. Hablemos también de autocríticas, ¿no? O sea, de mandar a investigar a chicas que hacían una explicación en el Museo de la Memoria y acusarla de pro-terrorista porque usó la palabra equivocada cuando el general Donaire, o ni siquiera equivocada, le tergiversaron un discurso. A lo que voy es. Pareciera que todos nos estamos dando cuenta que la injusticia y la arbitrariedad existe en el Perú, ¿no? Y quienes la han aplicado también. Por supuesto, pero creo que nunca he visto yo, reitero y apelo a mis décadas de edad y a mis décadas de ejercicio profesional, si bien no en la especialidad de Derecho Penal, pero jamás he visto estos excesos, jamás. Ahora, hablemos un momento de lo que está pasando con, por el caso de Marc, hemos visto cómo se está defendiendo, creo que hace bien el fiscal el juez cuando le dice, cuidado con sus palabras, pero creo que haría bien decírselo a todo el mundo, y en eso sí hay que reconocer que el juez Carguancho a veces deja que los fiscales se despachen alegremente, hay que mantener la cordura en la sala. Mentiras, ¿no? Porque se ha probado, y Víctor Andrés es testigo, porque ha sido víctima también, el señor fiscal Pérez mintió y quiso desprestigiar a la comisión investigadora Lavallato cuando dijo que en la casa del señor Vicente Silva se habían encontrado documentos de la comisión, y él sabía que no eran documentos de la comisión. Entonces, documentos relacionados a puntos que se trataban en la comisión. Eso es otra es yo que los puedes tener hasta en un periódico. No, pues, o bibliografía o lo que sea, ¿no? Pero yo en realidad creo que claro, hemos pasado un poco de la impunidad a la exageración, digamos, a que todos son sospechosos y a todos hay que detenerlos. Sí, hemos pasado de un extremo al otro, es evidente. Ahora, teníamos que salir de ese terreno de la impunidad que era bastante por eso largo. La población aplaude. Sí, y por eso la población demasiada impunidad durante muchos años. Y yo que soy hijo de juez, siempre he admirado y he respetado mucho la labor de los jueces y de los fiscales,
porque lo he visto en mi casa desde que tengo uso de razón. Pero en el caso... Y lo que les cuesta la independencia. Exactamente. Lo que les cuesta la independencia y lo que les cuesta hacer una vida casi sacerdotal, que deberían hacerla. No es el caso de Nostroza, los hermanitos, eso no lo entiendo, ¿no? Y además lo repudio. Pero en el caso de Carguancho sí, yo creo que ha actuado en algunas veces, muchas veces con coraje, con decisión. En el caso de Pérez también. Lo que pasa es que a mí me llamó mucho la atención cuando descubrí que este señor hablaba de que había unos documentos en casa del señor Silva Checa que eran de la comisión. Entonces yo puse el grito en el cielo y fui a la comisión a ver qué, y empecé a hacer las comparaciones y no tenía nada que ver. Era una ayuda de memoria preparada por Silva Checa, seguramente para alguien que se lo pidió, para un cliente, una supervisora que estaba metida en el tema, que ha sido acusada, porque es parte del club de los constructores, pues una supervisora que se le paga 5-8% del valor de la obra para que cuide la plata del Estado y no la cuida, sino más bien contribuye a elevar los sobrecostos y se hace de los locos ante las coimas, pues es culpable. De acuerdo. Entonces, un poco para terminar, sí, perdón, o sea, es decir, que diga el fiscal eso y que no se rectifique, o sea, se rectifique primero y después vuelve a insistir en lo mismo cuando se le pide. Nosotros le hemos pedido que aclare y no lo aclara, sí me parece mal. Sin embargo, eso, por más que esté, que entiendo que no ha sido exacto y que por supuesto merece la queja y el pedido de aclaración, no podemos negar ni tapar el hecho de que ha encontrado un montón de información que sí es cierta y que sí revela, pero revela, Marta, años de negación de cosas que hoy resultan evidentes. Pero, ¿no? Patricia, mucho dinero que se dijo de los cócteles no era pues tal cosa. No, si ha sido de los cócteles. Lo que pasa es que hay sabemos que hay personas, y con mayor razón en el futuro, personas naturales y empresas que donan para las campañas, no solamente institucionales de los partidos, sino también personales, porque no olvidemos que acá hay un sistema de votación preferencial. Entonces cada congresista tiene que hacer su propia campaña y los partidos no tienen ni siquiera control ni menos dominio de esas campañas. Y entonces hay gente que les dona, pero dice, eso sí, no aparezco. Porque se les viene la SUNAT, se les viene todo que no pueden contratar, etcétera. Entonces es cierto, y hubiera sido mejor como hacen algunos partidos, de que no dan cuenta. Simplemente si Fuerza Popular no hubiera dado cuenta de los aportes, nada le hubiera pasado. Como hay varios partidos que han participado en elecciones que no les pasa nada. El propio partido Pepe Causa tiene 6 millones de soles que no saben dónde aparecen, que son 2 millones de dólares, y dicen que les apareció en su cuenta y no saben quién lo donó. Qué bonito. Así con eso no asumen ninguna responsabilidad. Entonces, en todo caso, eso sería una declaración falsa, falsedad genérica, qué sé yo. De cara a la población, de acuerdo. Sí. Vamos a ir el aspecto legal, ¿no? Jaime Yoshiyama, desde Estados Unidos, ha ofrecido, ¿no? Mostrar la licitud de esos recursos. Entonces habrán personas que antes no quisieron que se dé sus nombres y ahora sí aceptarán. Pero todavía están en condiciones de negar que hubo plata que les llegó de Odebrecht. Pero no sucia, no, de Odebrecht no creo, porque en el fujimorismo, y hay que tener en cuenta esto, Patricia, fue en el gobierno del presidente Fujimori que mediante ley se impidió que empresas como Odebrecht, que tenían incumplimientos de contrato con el Estado, no pudieran contratar más con el Estado. Y fue en el gobierno del señor Toledo, en una ley que se aprobó en 2 días, presentada por el secretario general del Partido Perú Posible, que se le permitió, se levantó ese veto. De acuerdo, ¿no? pero entonces, no era... ¿La ley cuál ley? Es la 28670. Pero estamos hablando del señor Gilberto Díaz. Pero estamos hablando del 2011, donde Odebrecht ya tenía una participación enorme en el Perú, había sido el que más plata había puesto en el gobierno de García. Nadie lo miraba a los señores Odebrecht con mala cara. Ningún político les arrugaba la nariz. Pero ellos creo que no tendrían ningún propósito de apoyar a Fuerza Popular, y tan es así que apoyaron con 3 millones de dólares al partido contrario, al señor Humala, ¿no? El punto, Marta, y es que solo para terminar de cerrar este tema, porque tenemos otros que tratar, y me gustaría también la opinión de Víctor Andrés, hay demasiados indicios bastante claros de que se recibió dinero de Odebrecht y que se pitufió. Ese como otros, no digo que por lo menos respecto de Fuerza Popular, no. Yo, de lo que he escuchado, de lo que he estado pendiente,
No. Pero si eso se trata todo este caso. Si claro. Yoshiyama recibió en su casa, le dieron maletines, el señor Bedoya está preso por eso. Eso es lo que dicen, pero no se ha aprobado ninguna transferencia, no se ha aprobado nada. Pues Ahora, acá era además, maletín el asunto. Perdón. Pero es que el señor Barata, ¿cuándo dice esto? En febrero de este año, luego que le han permitido, el gobierno del señor PPK, le ha permitido sacar al señor Barata millones en propiedades personales. Entonces no me extrañaría que ahí el señor Barata esté tratando de distraer la atención e implicar a otras personas a sabiendas que no es así. Le han dado la dirección, felizmente que no le dieron la dirección de mi casa para que digan, visité a la señora y le entregué en la casa, una casa que queda en San Borja, en tal calle. Ese discurso que entiendo que el discurso de defensa es, creo, el que más daño les está haciendo. Yo porque no tendrían por qué saber que la plata de dólares venía de un fondo ilícito. Con mayor razón, entonces no tendrían por qué negarlo. No tendrían por qué negarlo. Pero si a IPIS, a los periodistas de IPIS que se la dan de tan defensores, investigadores, le dieron $250,000. Pero no pasa nada. Pero no lo han negado, pero ahí Marta. no pasa nada. Entonces, si ya lo acreditaron, ahora que vayan por ellos también, porque están lavando activos. Y supongo que si es necesario que sean parte de una investigación, Tendría que ser necesario. No, yo creo que la justicia no puede ser selectiva, ¿no? No puede ser selectiva, tiene que ser para todos. Ahora, en este caso están todos metidos en la olla. Sí, claro. Todos. Ahora, PPK, Villarán, presos o no presos, están todos metidos en la olla. Yo creo que el error, primero al comentario que has hecho, yo nunca he saludado a Barata y me he cruzado con él en varias oportunidades, porque si bien él no sabía lo que sabe ahora de Odebrecht, no me gustaba que estén en todas partes y que ganen tantas licitaciones. No, sí, acá hay algo raro. Había gente que lo decía desde su momento, y desde que García se ponía el overol, había gente que decía, algo raro. O sea, se ganaban licitaciones con tanta facilidad. Pues además cambiaban los diseños. En el caso de Olmos cambiaron el diseño. Dicen ellos que para darle agua a la Alto Piura, pero cambiaron los diseños y Olmos, en vez de tener 200,000 hectáreas, que nunca las va a tener, tiene solamente 38,000. Doctor Andrés, pero es que eso lo permitieron legalmente porque permitieron que se hagan este tipo de contrataciones donde el que se adjudica una concesión es el que termina haciendo el perfil definitivo de la obra. Eso es un escándalo. Con el valor, eso es un escándalo. Pero, por ejemplo, Marta, ¿por qué no está Alan García incluido en el informe Lavajato? Porque lo que se ha señalado, y le he escuchado a la doctora Rosa María Bartra, y acá lo podrá decir Víctor Andrés, no hay elementos que vinculen, por lo menos dentro de lo que ha visto la comisión, no hay elementos que vinculen directamente al señor Alan García. Pero el señor Alan García no tiene ninguna inmunidad. El señor Alan García, el que tiene pruebas o indicios contra el señor Alan García, debiera de una vez presentarlos. Con lo severa que eres, si la comisión hubiera estado en tus manos, García estaría ahí metido. Yo creo que el informe es bastante bueno, se está publicando todos los días en el Diario Expreso. Yo creo que tiene información importante, muy buena información. Pero ahí le falta un nombre. Le falta el nombre. Eso me recuerda a Víctor Andrés cuando yo presidía la Comisión de Defensa y nos dieron ese presente griego de investigar las interceptaciones telefónicas, las llamadas interceptaciones, y a mí, congresista de la oposición, me decía, Marta, invéntate cualquier nombre, chapa a uno del Servicio de Inteligencia y lo pones, y ahí nos quedamos tranquilos. Yo no puedo hacer eso no es moral, no es, yo tengo un apego por lo que, no hacer a otros lo que no me gustaría que hagan conmigo. Pero vamos a hacer una pausa, pero creo que indicios de sobra tenían, las razones tendrán para no haberlo puesto ahí, pero vamos a continuar con esta discusión, ¿les parece? Después de la pausa, porque no podemos negar que hoy el señor García está asilado o pidiendo asilo escondido en una embajada y no, a diferencia de otros líderes políticos que tampoco le han pasado bien, él